RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, segunda hora del Espacio en Blanco, muy llena de misterios. Tenemos un invitado especial esta noche, José Manuel Frías. Sigues por ahí, ¿verdad, José Manuel? Aquí sigo. Sorprendido estamos con toda la cantidad de cosas que nos estás descubriendo. Estábamos hablando de OPARS. Nos vamos hasta China, si te parece, a descubrir los tubos de Baigón. Ni idea tenía yo de esto. ¿Qué es eso? Bueno, es bastante curioso. Allí en Baigón, junto a un lago, hay una curiosa pirámide que más o menos tiene 50 metros de altura, pero que posee unos tubos metálicos muy extraños que unen a la propia construcción con las aguas del lago. Se descubre en 1998, hay un equipo de paleontólogos de Estados Unidos que están buscando fósiles de dinosaurios en la zona, y bueno, cuando estaban cerca del agua se dan cuenta de la existencia de estos tubos que discurrían por las profundidades. Son como unas tuberías oxidadas que tienen muchísima antigüedad y que más o menos el tamaño van variando, ¿no? Entre 10 y 40 centímetros de diámetro. Lo interesante llega cuando el ingeniero chino Liu Shaolin hace una datación del metal de estos tubos y estamos hablando de 5.000 años de antigüedad. O sea, estamos hablando de 3.000 años antes de los primeros trabajos de aleaciones de metales. Pero existe otro detalle que yo creo que te va a sorprender todavía más. El 10% del material de estos tubos es de un material que es completamente desconocido, o sea, no se sabe su procedencia. Por eso muchos hablan de tecnología extraterrestre, otros hablan de conocimientos secretos, y bueno, hasta el día de hoy no se ha podido explicar ni la utilidad ni la manera de construcción de estos tubos de Baigón, y bueno, es algo que sigue poniendo nerviosos a muchos científicos conservadores. Y está en sitio que no se visita mucho, ¿no? Por lo que veo. Está en un sitio muy apartado, o sea, lo descubrieron de pura casualidad cuando estaban intentando localizar los fósiles. No es una zona de turismo, ni mucho menos. Está bastante alejado de la parte más urbana, ¿no?, de este enclave. Otro tema sorprendente, la bala de Broken Hill. ¿Qué es esto? Este me encanta porque estamos hablando de balas en la prehistoria. Claro, una época en la que, como bien sabes, no existían armas de fuego. Y aquí no tenemos la bala en sí, pero sí el orificio causado por ella. Vamos a viajar al año 1921. Nos encontramos con unos trabajadores de una mina de zinc en Zambia que de pronto descubren una galería. Bueno, esa galería, están entrando por ella, llegan a una cueva bastante profunda donde se tropiezan con cadáveres prehistóricos, que la mayor parte de ellos lamentablemente fueron destruidos, se perdieron, pero sí es cierto que uno consigue llegar completo al Museo de Ciencias Británico y es el apodado como hombre de Broken Hill. Hablamos de, cuando se hizo la datación, hablamos de un hombre del periodo del Neandertal, 30.000 años atrás, y lo curioso aparece cuando uno contempla el cráneo y se da cuenta que en el lado izquierdo aparece un orificio redondo con los bordes planos y por el derecho el hueso que está parcialmente destrozado. O sea, es algo parecido a cuando se dispara un cráneo, porque la rotura además del hueso es completamente limpia, no hay aristas y además tuvo que ser una velocidad enorme. Es imposible que se realizara con una lanza o con una flecha. Y el destrozo aparece por el lado derecho, que sería precisamente ese lado por el que sale el proyectil. Te tengo que decir que esto no es simplemente un rumor, o sea, hay forenses que han sido consultados, forenses que además contemplan disparos en cráneos casi a diario, muertes por disparos, y que dicen que efectivamente, tal y como se contempla ese cráneo, los dos edificios que se ven, uno más pequeño y otro más grande, es exactamente igual al del disparo de un arma de fuego actual. Claro, estamos hablando de que en el siglo XIII es cuando se descubre la pólvora, en el siglo XIX es cuando se empiezan a fabricar armas de fuego, pues hace 30.000 años, dime tú cómo es posible que pudiera ocurrir algo así, ¿no? Por eso, aunque no tenemos la bala, da la impresión de que esa bala existió, y si existió la bala, tuvo que existir el arma que hizo que detonara. Sorprendente. Y quizá ya no sé si nos va a dar tiempo a mucho más. Otro tema sorprendente, la piedra de Chubirov. ¿Qué es esto? Bueno, es una
cartografía, podríamos decir imposible, ¿no? Se llama así porque el profesor de ciencias físicas, Alexander Chubirov, en el año 1995 estaba haciendo una tesis relacionada con la migración de los chinos a Rusia. Y bueno, descubre que esto es así, pero la parte relacionada con el misterio es cuando en ese trabajo de archivo descubre unos viejos legajos, siglo XVII, XVIII, donde científicos de la época hablaban de la existencia de 200 tablillas de piedra con grabados muy raros, grabados milenarios y con un aspecto muy extraño, en la región de Nurimanov. Bueno, Alexander intenta localizarlos, fue imposible, pero fíjate, 4 años después hay un expresidente de Agricultura, Vladimir Krainov, que confiesa que esas tablillas están enterradas en el patio de su casa. Entonces, bueno, una exhumación y no se encuentran todas las tablillas, pero sí concretamente una muy grande, de 1,5 metros de largo por 1 metro de ancho, y que se podría considerar como un mapa prehistórico tridimensional de una parte concreta de Rusia. Pero hay un detalle que yo creo que podría llegar incluso a asustar a los científicos, y es que en esta piedra aparecen conchas marinas incrustadas que tienen 120 millones de años. Sé que algunos dirán, igual estaban ahí cuando la piedra fue tallada. Y es posible, pero es que estudiando la cartografía, que es de escala perfecta, escala 1:1, los detalles que aparecen en el mapa posicionan la creación del mapa en una época cercana a la de la petrificación de las conchas, porque hay lugares que aparecen ahí, bueno, habían desaparecido decenas de millones de años atrás. Y algo más, según expertos del Centro de Cartografía Histórica de Wisconsin, para hacer este mapa hizo falta un estudio aéreo. O sea, esto, claro, se desconoce hasta el momento qué tecnología se pudo utilizar. Pero sí es cierto que incluso a la hora de grabarlo, lo que es el tallado en la piedra, parece que es una técnica muy novedosa, parecida a la que podemos utilizar hoy día. El mapa, en todo caso, está incompleto. Faltarían muchas tablillas que todavía no se han encontrado y que formarían un enorme plano de la Tierra. Decirte, Miguel, que no se sabe nada de los autores porque en este grabado no aparece un idioma que pudiéramos conocer, simplemente lo que es la cartografía en sí, pero es otro de esos enigmas que choca de lleno con la ciencia. Nos han quedado 1000 cosas por contar. Ir a la tierra de los dioses que pensábamos ir. Vas a tener que volver al programa, José Manuel. Pues cuando quiera, yo me lo he pasado genial. No sé si recuerdas, Miguel, que te dije hace algunos años que cuando yo era muy jovencito, con 13 o 14 años, escuchaba Espacio en Blanco sentado a oscuras en el salón de casa y que alucinaba. Y por eso cuando tiempo después me invitaste un montón de veces a Espacio en Blanco, te decía que me ponía muy nervioso. Pues han pasado años desde que te dije aquello y me sigo poniendo nervioso. Esto no se acaba nunca. Yo también me sigo poniendo muy nervioso. Ha sido un placer. Forma de contacto contigo, José Manuel, además que bien lo cuentas. ¿Forma de contacto? Bueno, pues a través de la página web josemanuelfrias.com o incluso en Facebook, José Manuel Frías puede localizarme, pero sobre todo la página porque aparece pues mis libros, mis reportajes, incluso el correo electrónico para cualquier tipo de consulta. Fenómenos paranormales en la historia, un trabajo que os recomendamos para este verano, para el invierno, para un montón de años, para descubrir cosas que poca gente sabe. Fuerte abrazo, espero verte prontito y que nos sigamos poniendo nerviosos juntos. Claro que sí. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, amigo. A ti, hasta prontito. 13 y 14, 2 y 14 en las Islas Canarias. Seguimos. ¿Qué hay al otro lado? ¿Te atreves a imaginarlo? Solo quien sale a buscar, encuentra. Espacio en Blanco. Siempre tu lado del misterio. Seguimos, cambiamos el escenario, cambiamos de tema y una nueva invitada que llega para contarnos algunas historias sobre algo que hacemos todas las noches, a veces con un significado muy especial. Vamos a hablar de sueños, ya veréis. El mundo de los sueños encierra muchos enigmas. Pasamos un tercio de nuestra vida sumergidos en ese universo que se despierta justo cuando dormimos. Y en él se concitan muchos estados.
Este es uno de ellos. Aprenda a identificar los sueños premonitorios. Varias culturas de la antigüedad sostienen que los sueños eran mensajes de los dioses e incluso practicaban la incubación de los mismos con el fin de propiciar revelaciones divinas. Aprenderás a identificar los sueños premonitorios con el fin de conocer los mensajes provenientes de tu inconsciente. Los sueños premonitorios son aquellos en los que nuestro cerebro trabaja sobre una idea y al cabo de pocos días se materializa en la vida real. Las personas con este don son más susceptibles a sucesos inexplicables, más intuitivos y tienen una mente más abierta. Artemidoro, que vivió en Grecia en el siglo II de nuestra era, trató el sueño premonitorio en su famosísimo Oniro Criticón, que es el mejor tratado que se ha escrito en la historia sobre la interpretación adivinatoria de los sueños. Se dice que Abraham Lincoln soñó que él mismo entraba en el cuarto oriental de la Casa Blanca. Allí veía un cadáver custodiado por soldados norteamericanos. Tras preguntar a uno de esos soldados quién era el fallecido, la respuesta fue: el presidente de Estados Unidos. El universo de los sueños premonitorios se despierta esta noche junto a nosotros. Para conocerlos, contamos con la ayuda de nuestra siguiente invitada. Y vamos con un nuevo tema, algo que hacemos todos los días por la noche, no somos conscientes de ello. Nos habéis pedido en muchas ocasiones que tratásemos este asunto. Una vez más vamos a ello y tenemos a una experta, Maika Menacho. Buenas noches, Maika. Hola, buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Pues sí, muy bien, encantada de estar aquí contigo. Vale, tú no conocías, aquí lo contamos todo, ya te he visto, Maika. Vale. Tú no conocías antes el Espacio en Blanco, te has puesto a escuchar el Espacio en Blanco hace un poquito, Sí, y te gusta. mucho. La verdad que ha sido un descubrimiento. Me dio un poquito de vergüenza no conocer el programa, pero Sí, la lo verdad, debía de conocer. la verdad que era un poco vergonzoso, ¿eh? Vale. Es que lo conocía todo el mundo menos yo. Qué vergüenza. Bueno, pero te has hecho una oyente del programa Sí, también, sí, ¿verdad? muy bueno, sí. La verdad que sí. Vale, contigo vamos a hablar de sueños, pero antes, cuenta, bueno, te dedicas desde hace mucho tiempo ¿a qué? Resúmelo tú. Bueno, es un poco complicado porque son muchas cosas. Me dedico a acompañar a las personas en procesos, tanto en procesos emocionales como en procesos espirituales, ¿no? Y, bueno, me dedico por medio de herramientas como la regresión, los sueños y otras, pues a eso, acompañarles en diversos procesos. Y es que me dedico a muchas cosas, pero bueno, Vale. sería así resumido a eso. ¿Habría alguna manera de definirte? Cuando hemos hablado unas pocas veces entre tú y yo, me has contado que ya de pequeña te pasaban cosas también a ti, ¿no? Sí, he sido siempre lo que solían llamar un poco rara. Ahora no me veo tan rara, Mm. pero desde que vi dónde estaba plantada, que digo yo, y me di cuenta de que el mundo no era lo que yo pensaba, pues desde entonces, desde muy pequeña, me suceden cosas que dijéramos no son normales a los ojos de a lo mejor el resto de la gente. Afortunadamente cada día se habla más de ello, pero cuando yo era pequeña, pues bueno, era algo a lo que no querías prestarle mucha atención y lo que estaba bastante estigmatizado. Vale. Entonces, dime. ¿Qué tipo de cosas? Pues bueno, pues mira, te puedo decir que mi madre me encontraba, por ejemplo, en la ventana, por ponerte un ejemplo, mi pobre madre llamando arriba a lo que fuera para decir diciéndoles que por qué me habían dejado aquí, por ejemplo, que cuando iban a venir a buscarme. Otras veces me encontraba a mi madre hablando con alguien en la calle, hasta que yo me di cuenta de que esas personas no existían, pues mi madre venía, la pobre, corriendo. Algún bofetón me he llevado también.
y bueno, y tener pues todo un mundo alrededor mío de personas que yo veía, de seres que yo veía, que el resto no veían. Cuando yo me di cuenta de eso, fue un problema porque en mi casa eso no se aceptaba como algo normal y es algo a lo que yo siempre quise apartarme, pero es algo a lo que, Siempre te ha quieras acompañado. o no, exacto, por mucho que te quieras apartar, por mucho que quieras ponerle mente, por mucho que estudies la mente para apartarte de ese mundo, siempre de alguna forma o de otra te sigue y al final, pues, bueno, a través del sufrimiento aceptas lo que eres y te dejas un poco llevar. Vale. ¿Tus padres son españoles? Mi padre era francés ¿Mm? y mi madre española. Vale. Cuando dices que veías seres fallecidos o seres de otros mundos, ¿o a qué te De refieres? todo, de todo. Un festival de seres. Lo mío era un festival de seres. Te En- puedo decir que desde personas que no estaban, Cuando yo dices desconocía. que no estaban fallecidos, o es por matizar un poco. Mira, pues a ver, gente que no estaba, que pudiera ser fallecida, porque ahora es lo que también me ocurre, pero también seres que no han estado encarnados, por ejemplo, que yo digo que no han estado encarnados, ¿vale? Seres distintos, seres, no sé si llamarlo de otras dimensiones, o al menos de otros lugares, sí, que no seres humanos que hubieran estado aquí. Ya, ellos te decían que estabas un poco zumbada, un poco loca. Sí, bueno, yo he tenido un recorrido por psicólogos desde pequeña y por curanderos varios. Unos decían que la niña tenía imaginación y que simplemente la dejase, que mi madre me dejase, que era algo que se me pasaría con el tiempo. Y los curanderos le decían que no podían hacer nada, que no podían siquiera llegar pues bueno, a donde, no sé, que era alguien que no podían acceder a mí. Entonces, pues la que sufrió todo esto fue mi madre, aparte de yo también sufrirlo, pero bueno, ahora lo llevo de diferente manera, ¿eh? Eso te voy a decir, yo lo has asimilado todo ese tipo de cosas. Sí, aunque hay veces que sigo huyendo a veces sigo huyendo, pues porque son temas que a lo mejor todo el mundo no entiende, pero bueno, ya es algo que me dejo llevar más, es algo que por mucho que huya de ello no va a desaparecer. Hay mucha gente como tú en este planeta ahora. Sí, yo creo que hay muchísima gente, muchísima, de la que yo me he encontrado, de la que yo me he apartado y muchísima gente que tampoco, no sé cómo decirlo, que lo tiene escondido, yo esto que estoy haciendo ahora, por ejemplo, así en la radio no lo había hecho nunca, ¿vale? No tan claramente. Siempre pues lo vas ocultando, lo vas haciendo un poquito, pues por medio de otras terapias lo vas, no sé, como camuflando. Ya. Pero sí que hay muchísima gente que yo creo que todavía está, cuanto más, yo creo que cuanto más, no sé cómo explicarlo, que una persona más se esconde cuanto más ve o más, no sé cómo explicarlo. Vale, está nuestra invitada. Ya, te va a escuchar mucha gente con eso que estás contando. Está nuestra invitada y con ella vamos a entrar en un mundo que todos visitamos casi cada noche. Podríamos hablar contigo de muchas cosas, pero hemos elegido eso de los sueños, algo que, como digo, hacemos todas las noches, ¿no? Toda la noche se sueña. Todas, absolutamente todas. Otra cosa es que nos acordemos de ello, pero es algo necesario ya por salud, ¿no? El descargar un poco como el disco duro y el entrar en ese sueño, en ese maravilloso mundo de los sueños. Con ello descargamos el disco duro, nos libramos de lo que nos preocupa diariamente. Es una forma de Sí, soltar algunos sí. presión. Sí, es una forma de que no nos volvamos locos. Dicen que con 4 horas de sueño físico podríamos ya, pues más o menos funcionar. Pero necesitamos también soñar, necesitamos pues descargar esa parte emocional que hemos estado, todas las problemáticas del día, todo lo que hemos estado interactuando con otras personas. Lo que pasa es que yo con los sueños
los distingo de dos maneras, ¿no? Una sería lo que la mente descarga, un sueño que quizá no tenga mucho sentido, con simbolismos que si no le prestamos atención pues no tendrían mucho sentido. Y otra sería cuando el espíritu o el alma, nuestro ser, viaja también por esos sueños y se trae información de otros lugares. Eso es algo personal mío, ¿eh? No es que esté basado en nada, nada científico ni nada de eso. Vale, ¿cuándo comenzamos a soñar? ¿En qué parte de la noche? ¿Está ya medido el tiempo en el que se comienzan los sueños? ¿Ensoñaciones habría que llamarlo? Bueno, dicen que en la parte REM sería una vez que, bueno, cuando por ejemplo hacen un estudio de los sueños, que hay muchos ahora actualmente, Sí. lo que hacen es que la persona la inducen al sueño y la despiertan a una hora y luego vuelve a dormirse. En esa fase es cuando hay unos sueños, por ejemplo, se puede tener un sueño lúcido o puedes tener un sueño más vivido, más recordado. Pero bueno, no sé, yo creo que hay gente que se duerme y sueña y engancha con otro sueño y tal, diferente, según las personas, según... Pero bueno, suele ser en la fase REM. Vale, contaban que algunas técnicas que tenían para hacer daño a la gente era no dejarles que cuando entraban en ese momento de sueños despertarles y acababan volviéndose locos o contaban lo que hiciera falta. Es una de las torturas que se ha utilizado a lo largo de la historia de la humanidad más repetidamente. Es el privarle a una persona de sueño puede acabar volviéndola loca o eso, lo que dices tú, por necesidad ya contar lo que sea necesario. Pero es una de las... No sé, no recuerdo bien, pero creo que... A ver, no quiero decir por aquí algo que no sea, pero como algo muy moderno, pero que es algo también que antiguamente se usaba ya, el tener a las personas privadas de sueño. ¿Podemos distinguir diferentes tipos de sueños? ¿Hablas tú en algún sitio? Te he escuchado decir sueños compensatorios, Sí. premonitorios, sueños lúcidos. Uh-huh. Están los sueños compensatorios, que serían aquellos que, como dice la palabra, compensan a la persona de una circunstancia en su vida, por ejemplo, que carece. Yo que sé, imagínate que alguien que está en una silla de ruedas pero sueña con que corre una maratón. Pues eso sería, por ejemplo, un sueño compensatorio. Estarían los sueños de deseo, que los hemos tenido todos, que nada tienen que ver con, a lo mejor, con la realidad, ¿no? Están los sueños premonitorios, en los que muchas personas, por ejemplo, antes de una catástrofe, hay muchísimas personas que sueñan con este tipo de situaciones. Y estarían los sueños también de confirmación. Cuando uno incuba un sueño, que se dice incubar un sueño, se pide algo de noche para que tu inconsciente o tu ser te dé la respuesta, pues estarían los 28 días primeros, estarían las confirmaciones de lo que tú estás pidiendo o la resolución de un conflicto o algo que tú estás pidiendo. Entonces, estos serían sueños de confirmación, donde te confirman que lo que tú deseas o lo que tú estás buscando es cierto. Lo que pasa que está cargado de tanto simbolismo que si no nos enseñan, es complicado que uno mismo se lo autoanalice, ¿no? Pero hay mucha variedad de sueños. Vale, no nos han enseñado a entenderlos, ¿verdad? Esos símbolos que salen. No, ni nos han enseñado ni les interesa que podamos usar esa herramienta, porque realmente es una herramienta que todos tenemos a nuestro alcance cada noche. Otra cosa es que tengas algo muy claro y el sueño sea muy claro y tú no lo quieras hacer, que ahí está el libre albedrío. Pero yo creo que no interesa porque sería una forma de autosanación el poder ver en los sueños lo que tienes que hacer, hacia dónde te tienes que dirigir, qué es lo que sobra en tu vida o qué es lo que necesitas. Eso sería que a través del sueño uno puede conectar con, no sé, una inteligencia suprema o más elevada a nosotros que nos puede dar respuestas. Sí, incluso uno mismo, su propio inconsciente y tu propio ser, el estar en contacto con otras realidades y con otros mundos, ¿no? Yo, por ejemplo, soy una persona que soy creyente y dicen que son infinitos los mundos de Dios. Pues bueno, en esos mundos
tú por la noche puedes acceder de una manera espiritual, de una manera astral, si lo quieres ver de esa manera, si lo quieres llamar así. Espacio en blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Y eso es lo que estamos haciendo esta noche, creamos sueños para ir y viajar más allá con Maika Menacho. Vamos con los sueños premonitorios entonces. Sí. Se han utilizado desde siempre, porque ya desde la antigüedad había oráculos donde se inducía el sueño y grandes personajes o casi todo el pueblo iba a preguntar a sus sacerdotes qué iba a pasar, ¿no? Es de muy antiguo toda esta historia, ¿no? Sí, desde los egipcios ya tenían, pues bueno, a sus sacerdotes para identificar los sueños y para poderlos analizar. Pero bueno, desde Grecia, en la Edad Media, etcétera, yo creo que a lo largo de la humanidad el sueño, igual que otras cosas que hemos comentado antes, es algo que siempre ha atraído al ser humano y siempre se ha utilizado. Pero que poco comprendido, ¿no? Y que poco extendido y divulgado está todo esto, ¿no? Yo creo que ahora un poquito más, ¿no? Gracias a programas como el tuyo o otras personas que han dado a conocer esto, pues cada día se ve como menos, con menos miedo, ¿no? Como el tema de las ECMs y todo esto. Pero sí que es algo que todavía se tiene que estudiar bastante, porque así como las ECMs están investigando mucho, por ejemplo, con los sueños premonitorios, no es igual que con los sueños lúcidos. Los sueños lúcidos tienen un campo de investigación ahí, sin embargo, los sueños premonitorios hay pocas personas que estén investigando. Pero bueno, poquito a poco yo creo que se irá desvelando, se irá cayendo el velo. Vale. ¿Cómo podríamos definir los sueños premonitorios? ¿Qué señal nos dan para que... ¿Cómo se reconocen o se reconocerían? Pues mira, a ver, yo creo que una persona que ha tenido un sueño premonitorio es muy factible de que los tenga. Son personas que suelen tenerlos. A mí no me gusta, por ejemplo, que la gente piense que cuando hay un sueño en donde ocurre una muerte de un ser querido, piensen que va a ocurrir, porque eso les condiciona mucho y les entra miedo, y eso no es así. El significado de la muerte en los sueños es muy diverso. Cuando sabes que es un sueño que va a ocurrir, es que tu propio ser, tu propia alma lo siente, sabe que es así. Yo he tenido algún que otro sueño bastante desagradable con cosas que han ocurrido y se diferencia, lo sientes dentro de ti. No, es un pálpito que dices, esto sí o sí va a ocurrir. No hay nada que lo diferencie tú puedes soñar que un ser querido va a fallecer y no tiene por qué ser premonitorio. Tú puedes soñar que te vas a casar con, yo qué sé, por decir a alguien, ¿no? Con Brad Pitt y no te vas a casar con Brad Pitt. Pero cuando tú tienes un sueño premonitorio, hay algo dentro de ti, una campana, algo dentro, un vuelco en tu corazón que dices, esto va a ocurrir sí o sí. Es algo que está dentro. Muy curioso porque cuando ha habido catástrofes, te escuchan algún vídeo de las Torres Gemelas, accidentes, grandes catástrofes, guerras, hay un montón de gente que tiene como si fuera un aviso. Sí. Significa que estamos conectados a una gran mente y hay como algo que, como si fuera el registro acásico que llamamos los orientales, un lugar a donde se va y puedes obtener informaciones. Yo creo que sí, que igual que están todas las cosas buenas que el ser humano puede inventar y todas las cosas están como si fuera la nube de los ordenadores, yo creo que hay una información que por alguna razón hay unas personas que acceden y otras no es que no accedan, sino que a lo mejor no están conscientes de ello. Pero hay como una información que te llega. Esto es como cuando va a haber un terremoto y los animales lo sienten, o cuando va a haber un incendio y los animales lo presienten. Es algo, yo creo que más instintivo del ser humano. Y hay gente que, por lo que sea, pues de repente lo capta y lo trae al sueño, y otras personas pues no lo tienen. Pero hay muchísimas personas en el mundo que cuando
va a haber una catástrofe grande o algo, un terremoto, lo sueñan o sueñan algo parecido, ¿vale? No tiene por qué ser literalmente el suceso, pero sí algo parecido. Vale. El otro día me contaba alguien que había soñado con la muerte de su padre. Tengo que volver a ese tema. Es algo que te causa mucho impacto, ¿no? Dices Sí. que eso no significa que vaya a producirse esa muerte, ¿no? Pueden ser otra serie de causas. Exacto. Sí, a ver, una cosa es que te pongo un ejemplo, ¿no? Mi madre falleció hace 2 años y, y bueno, pues cuando tú estás entrando y saliendo de un hospital y te dicen que, pues que tu madre puede ser que fallezca, es normal que sueñes, es muy normal que sueñes con su muerte. Eso sería un caso. El que tú sueñes que un familiar tuyo, si no está enfermo, va a fallecer. A ver, hay casos que sí que es cierto que ha sido premonitorio en casos de accidente y tal, pero suele ser más un miedo tuyo que tengas a la pérdida de esa persona o algo que te está ocurriendo en tu vida en estos momentos, a lo cual tengas miedo a perder. Entonces tu inconsciente te lo va a reflejar ¿en quién? En alguien a quien tú quieres y que te dolería perderlo. Pero eso no tiene por qué ser un sueño predictivo, ¿vale? A mí me gusta dejarlo claro porque si no la gente pues empieza a tener miedo, empieza a pensar que se agobia y empiezan a pensar pues que todo lo que sueñan va a hacerse realidad y eso no es así. Ya te digo que es un pálpito muy fuerte el que se siente dentro cuando sabes que eso sí que va a ocurrir. Aprovecho ya que estás aquí, quizá tengamos que hacer más programas hablando de esos símbolos. Me contaban también de alguien que soñaba que se le caían los dientes y sentía una angustia increíble, se le caían todos los dientes. Eso da un miedo ¿no? Sí, sí, sí. Antes se solía asociar con el miedo con el dinero, ¿no? Pero hay que ver el contexto del sueño. Yo siempre digo que nos demos cuenta de que cuando tú buscas en internet caída de dientes, sueño de caída de dientes o sueño de cueva siempre han puesto su impronta los escritores plasmándolos en esos símbolos. Sí que es cierto que hay simbología que se suele usar para todos los sueños, pero luego hay que coger ese sueño y desmenuzarlo. No es lo mismo a lo mejor para ti la importancia de los dientes que lo pueda ser para otra persona. Entonces hay que preguntar a esa persona qué es lo que significa para ella los dientes, pero suelen ser pérdidas de algo que para ti es valioso. Si para ti los dientes son algo muy importante, pues realmente lo que está pasando es que estás teniendo miedo a perder algo también en tu vida, algo importante, más material o más físico, pero hay que coger el sueño completo. No se puede decir, he soñado con esto y esto significa y ya está. Vale, y además aplicarlo a cada persona, ¿no? La forma de pensar, Exacto, la psicología. Vale. Exacto. Otra cosa que mucha gente ha tenido sueña con serpientes. A veces les da miedo, otros dicen que tiene que ver con la sexualidad. ¿Qué significa que aparezca una serpiente en tu vida? Bueno, pues a ver, según... Me miran raro aquí mis compañeros, pero hay mucha gente que sueña con serpientes. Sí. Sí que hay un tema ahí que trata, que es trata un poco de la sexualidad, ¿no? De lo que es tu deseo pero luego volvemos a lo mismo. Lo que significa para mí una serpiente no es lo mismo que pueda significar para ti. Y el contexto donde está la serpiente, qué estás haciendo tú, con qué personas estás, hay que ver todo el entorno de ese sueño. Pero sí que es cierto que está muy relacionado con el tema sexual. Y ya casi para terminar, ¿tienes un sueño premonitorio? ¿Ves que va a ocurrir algo? ¿Qué se puede hacer? ¿Se puede cambiar? No, mira, es algo que yo, además, esto en petit comité a las personas que sí que conocían, porque los sueños los suelo fechar y sobre todo cuando es algo muy catastrófico, lo cuento a los más cercanos. Y yo muchas veces me he preguntado que para qué se tienen esos sueños si de momento no se puede hacer nada, ¿no? Porque una cosa es que
que tú veas a alguien de tu familia que está teniendo un problema y puedas llamarlo y echarle una mano y preocuparte por él. Pero con una catástrofe tan grande como puede ser un tsunami o puede ser la misma pandemia o otras catástrofes, es complicado, a no ser que estés metido en un grupo de investigación como los que tiene el doctor Gaona, donde la gente se pone su sueño y anota, ¿no? Anotan y ven un poco, pero de momento, hasta que no se avance un poquito más en esto, yo de momento no he podido nunca hacer nada. Estamos perdiendo una gran oportunidad de no conocer lo que pasa ahí en esa parte de nuestra vida, ¿verdad? Pues sí, porque yo creo que si todo el mundo que tiene esa facilidad de predecirlo o de sentirlo se pudiera poner en contacto, pues imagínate, yo creo que igual sí que alguna catástrofe que otra se podría evitar. Vale. ¿Tienes algún cuaderno donde tú apuntas los sueños? ¿Es bueno tenerlo? Sí. Vale. Hay que tenerlo. Yo lo tengo. Vale, y ya casi para terminar te digo, ¿se está soñando que pueda ocurrir una gran catástrofe en el planeta ahora? Eso quieres bueno. En mi caso particular, te hablo por mí, ¿vale? Porque yo no estoy en contacto con otras personas. En mi caso particular, sí. En mi caso particular sí, y es bastante desesperante. Más que una catástrofe sería como un cambio, ¿no? Pero claro, a veces cuando tienes que desplegar un rollo hay que plegar otro. Cuando algo se tiene que terminar para que algo nuevo nazca, a veces es doloroso. Ahí lo dejo, no quiero decir nada más. Maika Benacho, unos apuntes acerca del mundo de los sueños. Seguramente en la próxima temporada tengamos más oportunidades de hablar contigo. ¿Has estado a gusto en el Espacio en Blanco? Muy a gusto, sí, la verdad que sí. ¿Vas a seguir escuchándonos? Sí, por supuesto, aprendo. Me he quedado maravillada de la cantidad de personas y de estos temas. Yo es que te comenté que yo no veía ni la tele, ni la radio, ni nada. Soy un poco... Pero bueno, ahora con esto sí, me he enganchado. Vale, si la gente quiere conectar contigo, ¿cómo pueden hacerlo, Maika? Pues mira, en las redes sociales estoy bastante presente. Tengo por Facebook tal cual, Maika, que es con Y y K de kilo, Menacho, tal cual con M. En TikTok estoy por Conversaciones con Maika. Y luego tengo otro perfil que es un poquito más espiritual, que se llama La Luz de tu Alma. Y luego la página web que sería es Toltumaika, pero te la deletreo. Sí. Porque, mira, es www.talk K de kilo, TOMAY K de kilo, a.com. Taltumaika. Perfecto. Como Toltumaika. Toltumaika. Pues ha sido un placer que hayas estado en el programa. Espero que volvamos a encontrarnos en la próxima temporada. Yo encantada. Te deseo feliz verano y que nos sigamos viendo. Igualmente para todos vosotros. Un beso grande. Y que tengáis buenos sueños. Muchas gracias. Besos. Igualmente tú. Hasta prontito. Este es el momento. El momento de tus misterios. Todos están en Espacio en Blanco. Tiempo para nuestro compañero Juan Gómez, que hoy nos trae unas extrañas experiencias de dos miembros del Cuerpo de Seguridad del Estado. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Miguel, un placer como siempre. También para nosotros. Como tenemos poco tiempo, vamos al asunto. Cuéntame un poco. Venga, estamos hablando de dos personas que fueron destinadas a un país hispanoamericano para una misión. Tenemos que hablar, lo has dicho muy bien, miembros de los cuerpos de seguridad del Estado. No podemos dar muchos detalles. De hecho, los cortes, es decir, las voces, los testimonios han sido alterados. Me lo pidieron expresamente para que no fueran reconocidos. Pero lo que importa es el hecho, lo que importa es la historia. Una historia que tiene que ver con una vivienda donde estas dos personas se quedaron para realizar esa misión
y que, bueno, pues una vez más tiene esa pátina totalmente extraña de lo sobrenatural. Vamos, si te parece, a escuchar al primero de nuestros protagonistas. Fíjate cómo fue la escena que él llegó a vivir, que cuando comenzaron los fenómenos extraños, él pensaba que quizá había alguien en el interior de esa vivienda. Bueno, ya casi es el primer impacto, este primer testimonio. Lo escuchamos. Resulta que estaba en casa y estaba con una amistad. Pues era tarde porque nos habíamos reunido allí para hablar de trabajo y de repente escuchamos como un ruido del cajón de los cubiertos, como que sonaban los cubiertos. Y de repente, además de eso, que se enciende una luz abajo. Claro, yo pues como componente de Fuerza de Seguridad del Estado de España también estaba autorizado a portar armas allí. Me asomé en cuenta de que habían entrado, son países un poco extraños, de que alguien había entrado a robar a la casa. Y me asomé con mi arma y todo, grité, ¿hay alguien? No sé, no apareció nadie. Bueno, ya bajé al piso inferior, que es donde se había producido esto, y no había absolutamente nadie, pero lo que es la luz de la campana extractora de la cocina es la que se había encendido. Y luego, el cajón de los cubiertos no había nada abierto, pero sí había escuchado el movimiento de cubiertos. Eso sí. Testimonios exclusivos, reales, de personas que se encuentran con el misterio. ¿Qué es lo que siente él? ¿Qué es lo que percibe? Él percibe lo que manifiesta como una entidad, algo extraño, algo que además parece que le atosiga constantemente, y es sobre todo durante las noches en donde, por ejemplo, hay una puerta que de manera constante golpea y llega al punto de observar algo extraño. Yo, a mí lo que me impresionaba eran los portazos del baño. Es lo que, no que me impresionaba, sino lo que más me molestaba, porque además se daba altas horas y no te dejaba dormir. Entonces, unos portazos y es que no buscabas explicación, porque no encontrabas corrientes de aire, no encontrabas nada, ¿no? Entonces, lo que me sorprendió una vez es que las bisagras del baño, que pasó en más de una ocasión, estaban como salidas, como si quisieran salirse las bisagras de la puerta. Pero lo de los portazos del baño eran, si no a diario, casi a diario. Yo he escuchado ya bisagras por ahí, ruidos raros, ¿eh? No estaba solo, comienza a preguntar a los compañeros. Sí, comienza a preguntar a los compañeros y hay una persona que le cuenta la historia de un antiguo compañero que había estado en esa casa. Ojo, no alguien que en ese momento estaba con él, sino alguien, insisto, que ya había pasado por allí. Y le cuentan una historia. Y a mí me contó el chaval que intentaba girar la cabeza y que había alguna fuerza que no le permitía girar la cabeza. ¿Tú has contactado con otras personas que vivió allí también? Sí, efectivamente, también miembro de los cuerpos de seguridad del Estado. De nuevo, una vez más, su voz es distorsionada y nos cuenta qué extraños fenómenos pudo vivir también en esa misma vivienda. Por ejemplo, yo tenía el dormitorio arriba y la puerta del baño lo mismo se cerraba que se abría. La cama, yo soy un abandonado para la ropa de cama. Yo me encontraba, por ejemplo, y me despertaba para arroparme y resulta que tenía toda la ropa de la cama, la tenía bien dobladita al final de la cama. Me traje de la selva, me traje dos monos, dos titis, y cuando yo notaba esa presencia, ellos salían gritando y se metían en una jaula que tenía yo de 2 metros por 2 metros en la terraza, en una terracita. Por poner antecedentes, cuerpos de seguridad del Estado, veo españoles, los mandan a un país, parece latinoamericano, con selva, les dan una casa para que vivan y ahí empiezan a pasar cosas, no solamente a unos, sino también a otros, ¿no? Así es, efectivamente. Este segundo protagonista, además, lo decía, notaba constantemente una presencia, algo, y le atosigó este sentimiento a tal punto que empezó, una vez más, a preguntar. Y lo preguntó precisamente a los dueños de esa misma vivienda que tenía alquilado, en este caso, el gobierno español para que ellos pudieran estar haciendo su labor y su trabajo. Pregunta al responsable de esta vivienda y esto es lo que les contestan. No le extrañaba lo que me estaba ocurriendo, porque allí nadie podía aguantar, y menos el tiempo que yo ya llevaba allí, pero es lo único, porque es que te hablaban con miedo, no sé por qué. Los que habían antes que yo
estuvieron, según me dijo este señor también, estuvieron 2 meses porque ya le habían pagado y no se podían ir, ya habían pagado 2 meses por adelantado, pero si no se habían ido antes. Y las señoras, las dos que he tenido allí, llorando, y además que se fueron, y si no le pagaba, ellas iban igual, no podían estar allí. Sí, no, con miedo, todo con miedo. Es decir, que eran los únicos que estaban viviendo cosas raras, ¿no? Y es muy significativo eso de los titis, que los animales sintieran el peligro o sintieran lo que pasaba y salieran huyendo y se metieran en esa jaula. Qué curioso, ¿verdad? Además que siempre era algo como muy recurrente. Cada vez que él notaba como que realmente había una presencia en esa vivienda, los titis, estos que son unos monos pequeñitos, salían huyendo y además comenzaban a gritar de manera desaforada. Antes, fíjate, hemos escuchado este testimonio y hablaba de las asistentes. Ellos tenían unas asistentes que les recogían la casa y demás. Bueno, pues pasaron, mientras estuvieron allí, 3 asistentes que llegaron a decir, una de ellas, que incluso fue impulsada, fue empujada por algo invisible y por eso salió corriendo, huyendo de allí, no quería volver a esa vivienda, ese lugar. Llegó el tema a tal punto que una vez más tuvieron que sacar sus armas ante algo invisible. He aguantado lo que seguramente no hubiese aguantado nadie, porque ahí no aguantó, más de 2 meses, otro que estuvo tampoco, y yo estuve 2 años. Por las noches un taconeo, por ejemplo, arriba, que arriba no se podía subir. Sin embargo, un día que vino con la pistola, alguien ahí arriba, digo que no hay nadie. Subimos, efectivamente, no había nadie. Y eso lo cuenta gente que está acostumbrada a enfrentarse con el peligro, ¿verdad? Gente bragada y, bueno, quizá no con ese tipo de peligros, ¿no? Pero wow, ¿no? Seguramente, y además fíjate que personas que fueron a una misión muy concreta, es decir, estamos hablando ya dentro de los miembros de los cuerpos de seguridad del Estado de personas de élite, personas que fueron, insisto, elegidas para una misión que evidentemente no vamos a desvelar. Pero fíjate hasta qué punto que nuestro protagonista, ya desesperado, intenta comunicarse con esa presencia que parece que habita en su propia casa. Que te atormentaba en un principio, pero que luego me hice la idea e incluso yo hablaba. ¿Con quién hablaba? Pues no lo sé. Con esa presencia que yo notaba, yo llegaba a hablar. Decirle, vamos a ver si eres un hombre, da la cara, si eres una mujer igual, pero yo no notaba nada más que lo que te he dicho. Esa presencia y todo lo que ocurría. Y aguantaron 2 años en la casa. Wow. ¿Hay alguna conclusión? ¿Qué estaba pasando en esa casa? ¿Qué había ocurrido? ¿Qué ocurría? Sí, nuestro primer protagonista, la primera persona que hemos escuchado, yo le pedía una conclusión, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta lo que tú has nombrado. Son personas muy bragadas en cualquier tipo de ámbito, sobre todo en el ámbito criminal. Y este tipo de cuestiones, pues en principio, les desconciertan. Les desconciertan tanto que llegan a conclusiones realmente sorprendentes. Empezó a darle importancia a raíz de que la empleada se había largado llorando y tal, nerviosa, que bueno, de hecho no volvió tampoco, diciendo que le había empujado a alguien a la cama, ¿no? Entonces ya empecé a recordar cosas, a mirar, a recordar y cosas inexplicables, claro. Qué curioso. ¿Han tardado mucho en contarte la experiencia, Juan? Tú eres especialista en rascar y que te cuenten de primera mano todo este tipo de cosas que a veces no se cuentan, y mucho menos este tipo de... Bueno, los cuerpos de seguridad del Estado han sido durante mucho tiempo reacios. Nuestro homenaje para ellos y el reconocimiento por el trabajo que hacen. Nos escuchan muchos miembros de los cuerpos de seguridad, pero ¿han tardado mucho en contar la experiencia? Pues sí, han tardado mucho tiempo en contarla. De hecho, estamos hablando de unas personas que cuando fueron destinadas a este país contaban 30, 35, 36 años y ahora mismo, bueno, uno de ellos ya se ha jubilado y el otro, este último que hemos escuchado, está a punto de hacerlo. Es decir, estamos hablando que han pasado casi otros 30 años más después, ¿no? He tenido la fortuna de entrar en confianza con ellos, he tenido la fortuna de que ellos de alguna manera hubieran visto ya no solo mi presencia, sino sabiendo incluso que iban a ser escuchados por toda España y por todo el mundo a través de este programa, y aún así han decidido hablar porque de alguna manera también ellos quieren contar este tipo de cosas. A veces se viven cosas extrañas.
siempre, Juan, un placer. Feliz verano. Volvemos en la próxima temporada. Forma de contacto contigo y que te sigan contando muchas experiencias de estas, testimonios reales y exclusivos para el Espacio en Blanco y para ese nuevo trabajo que vas a comenzar, del cual hemos hablado y seguiremos hablando. Así es, eso espero. Pues ahí están nuestras vías de contacto, que en este caso mi perfil en Facebook, Juan Gómez Ruiz, y el email del programa, juangomez_en_blanco@gmail.com. Pues como te digo, feliz verano, nos seguimos viendo en ese lugar infinito y en el Espacio en Blanco. Un placer, como siempre, Miguel. Hasta pronto, un abrazo. Igualmente. Y antes de marcharnos, 2 mensajitos. Nos escribían desde Pronunciamiento, en Argentina. Mariano y su familia estaba con la abuelita Chabela, de 99 años. El lunes cumple 99 años. Felicidades para ella. Dice que es una experta en historias de ovnis, de fantasmas y de hombres lobos. Chabela, prepárate que te vamos a hacer una entrevista para que nos lo cuentes y que sigas escuchando el Espacio en Blanco con 100, siempre con salud, un montón de tiempo. Y también las gracias a nuestro compañero Mar Gasca, que se jubila. Ha sido un placer compartir contigo este tiempo, te vamos a echar de menos. Y terminamos, ha sido un placer también estar juntos con todos vosotros. Felices vacaciones si las comenzáis en este mes de agosto. Y recordad, hay programas especiales con temas nuevos durante todo el mes de agosto. Así que si queréis disfrutar del Espacio en Blanco, nos gustará mucho estar juntos. Precaución en las carreteras, en paciencia en los medios de transporte, cuidado con los calores que llegan. Y mientras llega la nueva cita del Espacio en Blanco, mismo día, misma hora aquí en Radio Nacional, feliz verano. Y ahora hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música, mientras nuestros compañeros preparan la actualidad de las 4. Feliz semana, nos seguimos viendo en el Espacio en Blanco todo el mes de agosto. Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio, aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días, en el Espacio en Blanco. Hasta entonces, feliz semana.